Bueno, jóvenes, continuando con el tema 2, ¿no? La generación de las computadoras. La evolución de las computadoras ha sido marcado básicamente por la electrónica, más que el software. El hardware siempre ha sido el que da el impulso y el software siempre ha sido el complementario. O sea, sale un hardware, ¿no? Implementa un nuevo hardware y inmediatamente se implementa ese hardware con un driver, con un manejador. ¿Ya? Por eso que lo importante acá es de que nosotros podemos manejar primero el hardware y el software. Primero, se le dice que las computadoras, ¿no?, se están divididas en generaciones. ¿No? Antiguamente el ábaco, como hemos hablado en el tema 1, hemos hablado del ábaco, hemos hablado de la etnia, de la historia de la computadora. Ahora vamos a hablar sobre las generaciones. Cuando las máquinas trabajaban con relays, o sea, tipo mecánico, ¿ya?, se implementó el trabajo de los tubos en vacío, los tubos a vacío. Si ustedes les preguntan a su papá o a su abuelito sobre los televisores del tubo, había que enchufar y esperar que caliente el tubo, ¿sí?, para poder ver la televisión, ¿no? Veíamos la televisión después de 10, 15 minutos que tenía que calentar para que pudiera calentar el tubo y levantar. Así más o menos funcionaban estas computadoras, ¿no? Pero ya eran electrónicas, ¿no? Se pusieron los tubos a vacíos. Eso fue entre el año 1951 al 1958, alrededor. Eso fue la primera generación. En la segunda generación, ¿no?, hubo el paso del tubo a transistores. ¿Qué es eso de tubo a transistores? El tubo, ¿no?, un bulbo parecido a un foco largo, ¿no?, que lo único que hacía era aislar la corriente en un sentido. En cambio el transistor, también incluido como un semiconductor, entraba la corriente y podía regular otra. Pero la diferencia de tamaño era bastante significativa, ¿no? Un tubo más o menos medía aproximadamente unos 15 o 20 centímetros, mientras que un transistor puede medir pues entre 1 centímetro, centímetro y medio. Y lógicamente las computadoras, que eran antes mucho más grandes y muy mecánicas, ahora ya se empezaron a achicar, pero de todas maneras siguiendo siendo grandes, las famosas dinosaurios. ¿Está bien? Entonces pasamos ahí a la generación número 3, o sea, la tercera generación, ¿no?, donde está desde el circuito de transistores, donde había diodos, resistencias y un sinnúmero, un circuito bastante grande, ¿sí?, se convirtió en una pequeña cosita, el circuito integrado, lo que ustedes conocen como chips. No, eso que vienen en los celulares, que ahora son muy pequeños. En realidad, si nosotros nos vayamos al año 50, 54, no, 60, por ejemplo, ¿no?, habríamos tenido que hacerlo en una pared bastante grande. Por eso que el integrado marcó mucho la diferencia dentro de la electrónica, no solamente para la computadora, sino para todo, ¿no? Los televisores se achicaron, las computadoras también, ¿no? Ahí recién empezaron a innovarse las computadoras personales, ¿no? Los beneficios de la operación fue muy práctica, ¿no? Dicen transistores y los integrados. En la cuarta generación, ¿no?, fue desarrollado mayormente por ya los microprocesadores. Intel fue uno de los primeros que innovaron en esto. Pues Intel, ustedes saben muy bien que la compañía Intel es la que se dedica a crear o a fabricar procesadores en cantidad, ¿no? No solamente procesadores, pues chip también. Como vamos a ver nosotros, los chipset, como vamos a explicar en los capítulos posteriores, vamos a ver cómo funcionan. Vamos a ver que Intel es una de las compañías que está en la punta, sobre todo en ese tipo de fabricación. Nadie compite con Intel. Tenemos la AMD, que bueno, por ahí está sacando los procesadores más o menos baratos, pero también Intel son los mejores procesadores que hay en el mercado. Por último, pasamos a la quinta generación, avanzando. La quinta generación se le considera ya las máquinas modernas, donde ya podemos hacer una buena opción de almacenaje, ¿no? Puede trabajar con varios procesadores a la vez, ¿no?, lo que se llama la famosa tecnología Pro. Puede trabajar con 1, con 2, con 3 procesadores.
a gran cantidad de almacenamiento, gran cantidad de memoria en la quinta generación. Se dice que fue más o menos entre el año 1982 hasta 1989, ¿no? Donde ahí aparecieron algunas opciones para poder manejar gran cantidad de información, lo que antes no se podía. En la quinta generación, que fue de 1990 para acá, ¿no?, vinieron muchas innovaciones, las arquitecturas dentro de la computadora, por ejemplo, una arquitectura paralela, una arquitectura vectorial combinadas para los procesadores, para que trabajaran en paralelo uno o dos procesadores, combinados los procesadores, ¿sí? Por ejemplo, el Core 2 Duo, el Core Quad, el Core Wax, el Xeon, que son los procesadores más modernos, incluyendo el i3, el i7 que estamos ahora, ¿no?, que está en el mercado ahorita para poderlo adquirirlo. Todos esos procesadores ya se determinan como sexta generación. Y también las máquinas más trabajan ahora con lo que es el multiusuario, ¿no? O sea, todo se trabaja en red, todo es red. Ahora ya no hay el usuario, el monusuario. El monusuario es aquel que tiene su computadora en su casa y no tiene conexión con nada, solamente sirve para sus trabajos básicos, pero no tiene para comunicarse con la internet, no tiene para comunicarse con nadie. Eso ya casi no existe, porque ahora el que no tiene una computadora conectada se le llama, ¿no?, que es una persona que está relegada dentro del comercio general. Tú quieres tener un buen comercio, quieres mantenerte dentro de la punta, quieres trabajar bien, tienes que tener tu computadora en internet, lógicamente, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la evolución de la computadora, como ustedes han visto, está marcada por generaciones, pero eso es clasificado, ¿no? Puede variar de uno a otro, pero la idea es de que ustedes deben saber que la computadora va cambiando de acuerdo a los avances tecnológicos que tienen esta. La velocidad, sobre todo, lo que se marca es la velocidad del procesador, de la placa, que nosotros le llamamos el bus de la placa, las memorias que son más rápidas, las mismas unidades de almacenamiento y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos nosotros de todo lo que es la historia de la computadora, y también podemos hablar de las generaciones de la computadora, podemos darnos cuenta que la computadora que nosotros usamos en este momento, ¿no?, nada tiene que ver con la computadora que usaban hace 20 años. Cuando yo empecé a trabajar en computación, había que hacerle huequitos a un panel, a una tarjeta, las famosas tarjetas perforadas, el unos y ceros, para poder programar una computadora. Porque no me crean, habían disquetes de este tamaño. De repente han conocido los disquetes de 5 1/4, o los disquetes, como hemos hablado anteriormente. No, ahora lógicamente trabajamos en USB, que podemos almacenar una gran cantidad de información. Ante las computadoras habían que estar en una refrigeradora, porque la tecnología CMOS que usa este tipo de maquinaria, si no soporta mucho calor. Y ese es el gran problema, como vamos a discutir más adelante, no el problema de la velocidad de los procesadores. Bien, con esto hemos culminado el segundo tema. Le agradecemos por anticipado y esperemos que nos veamos en el tercer tema. Muchas gracias.